Rodolfo Rossi con nosotros. ¿Cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, Bien. el presidente de Axoja. Sí, tal cual. Y otras tantas hierbas, la verdad, de cargos y pasos por la vida institucional. Tal cual. ¿Hace Sí. 30 años que estás en el mundo institucional de la soja? Pues hasta entonces era empresa privada. No, empresa privada, tuve 40 y pico de años. Sí. Este año cumplo 50 años de graduado y con la soja más todavía, porque hice ¿Ah, la sí? tesis en soja en la facultad, cuando la soja era Nada. nada, sí, realmente. Pero no, institucionalmente siempre me aconsejaron dedicarme un poco, ¿no?, a hacer algo por la comunidad, para decirlo de alguna manera. Así que yo ya en fines de los 70 ingresé en la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que hice toda una carrera. Después fui uno de los fundadores, junto con otros colegas, obviamente, del Colegio de Santa Fe. En el interín fundamos ProSoja. Claro. También una asociación cuando fue la crisis alimentaria del 2001-2002. SADESO, que era la Sociedad Argentina de Usos de la Soja, que después, bueno... ¿Y qué hacían ahí? En primer La soja lugar, era incipiente. educar en el uso de la soja como alimento. Claro. Teníamos gente de la esquina de las Flores, de Palermo, Buenos Aires, que Sí. eran líderes en ese momento, enseñar a cocinar y preparar alimentos. Por supuesto que había otra gente. Y bueno, empezamos a juntar donaciones, porque bueno, muchas veces, incluso en los pueblos del interior, se veía pasar los camiones de soja por la puerta y no se sabía que servía, aparte de todas otras cosas, Para para comer, alimento. claro. Así que bueno, después Apreci tomó un poco también la manija de eso. Tuvimos médicos de Córdoba, de Buenos Aires, de Salta, recuerdo, que enseñaban los usos de la soja como alimento. Eso en plena crisis del 2001 en Argentina. Sí, digo. sí, ahí era un grupo. Mirá vos. La líder era Victoria Franco Mano, estaba en ese momento Daniel Miró. Había un montón de gente. No sabía esa Marchioni. historia. Sí, una historia no muy larga, pero bueno, fue base también de las instituciones que formaron la cadena de la soja en el 2004, también contribuyeron y después, fueron absorbidas de alguna manera, como el caso de SADESO, ¿no? Claro. Pero no, sí, siempre tuve una trayectoria. Más allá de estar a full trabajando, aparte me tocó ser global, con lo cual interactué en muchos países del mundo, así que yo qué sé, satisfecho de todo eso. ¿Te hincha las pelotas que te digamos que sos el padre de la soja? Yo qué sé, padre, hay uno solo. No sé, un colega tuyo una vez me dijo señor y me bautizó así y me sentí cómodo, ¿viste? Pero nada, está bien, sí, es una caricia, obviamente, yo qué sé. Que tuviste que ver con esa gesta que significó, nosotros lo contamos en un episodio del podcast de Sofi Celasco que participaste, con esa gesta que significó la aprobación de la soja RR en Argentina y que permitió la expansión de la soja. Yo tengo 29 años, o sea... Una niña. Sí, nací en el 97 con la soja RR aprobada. Desde que crecí, además crecí en el medio del campo, ahí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la soja era algo que dábamos por hecho. Es como, bueno, yo crecí en los 2000, listo, joya, se siembra un montón de soja. Pero claro, había toda una historia atrás que conocí y que en ese podcast. Así que invitamos. Hubo pioneros, obviamente, desde hace pila de tiempo. Concretamente ayer comentaba con una persona, creo que la pizarra Sí. de la soja, así como precio, Sí. creo que fue en el año 68 en la bolsa de cereales, ahí arranca algo, y después lo que arrancó fue evidentemente la correlación de la necesidad del mundo que demandaba la proteína vegetal para transformarla en carne, Claro. que fue el driver impresionante, más allá de China, que participa indirectamente o directamente en el tema, que a partir de los 2000 irrumpe, ¿no?, creciendo 10 veces en la importación de soja, ¿no? Entonces, sí, contribuimos desde el principio a la expansión. Yo cuando comencé a trabajar, creo que había 500.000 hectáreas, pero bueno, en la empresa que estaba vimos que había una posibilidad, estudiando una serie de cosas, porque también estaban empezando a crecer fuerte Estados Unidos, Claro. también Brasil, que la tenía básicamente concentrada en el sur, ¿no? Río Grande do Sul, Paraná, no había todavía la expansión que hizo después. Y acá, bueno, la teníamos en Casilda, un poquito en Tucumán, un poquito en Misiones. Claro.
La soja ya de Venado Tuerto hacia el oeste no existía. Pero bueno, tuve la posibilidad en la empresa que me cobijó, como fitomejorador, que yo era fitomejorador de maíz, lo que hice durante más de 15 años, pero empecé el día que empecé a trabajar un programa de soja, convencidos con mis colegas de extranjeros, ¿no? que estaban empujando la cosa en Estados Unidos, de que había una posibilidad enorme de crecimiento. ¿Te imaginaste que se iban a levantar 50 millones de toneladas por año de eso? Mirá, siempre le erramos con los pronósticos. Soy sincero. Decímelo a mí que estoy jugando al PRODE con el Mundial. Bueno. No, yo recuerdo que nosotros éramos una buena fuente de información para empresas desde que venían a radicarse, o empresas de agroquímicos que tenían que hacer el market plan, y el strategic plan y todo eso. Y no sé, estábamos en 2 millones y decíamos, y llegará a 10 de hectáreas, ¿no? Pero 10 como una cosa, y bueno, fue que más. Pero siempre yo digo, ¿viste? A veces se dice, somos dependientes de la soja. El mundo depende de la soja. Entonces, claro, ¿quién reaccionó? Los países que la podían producir. Estados Unidos, Brasil y Argentina. Obviamente la contribución de Paraguay, también de Uruguay, pero bueno, así que sí, la verdad que orgulloso de haber participado junto con muchos colegas en todo esto. De participar en presente, porque acá estás, sí, seguís en esto. Y seguimos, sí, la soja es parte de nuestra vida. Tenés que escribir un libro, 50 años con la soja. Sí, me lo han sugerido. Concretamente cuando me retiré de mi trayectoria laboral, por varias razones, por edad, básicamente, etcétera. Dije, bueno, sí, me voy a poner a escribir un libro, y ya ese día me dijeron, mira, podemos trabajar en tal cosa, y ahí sigo trabajando, más allá de dedicarme a la cadena de soja, ¿no? ¿Y no como le dedicaste siempre. tiempo al libro? No, tengo algunas ideas de alguna gente que me ha propuesto. Perfecto. Hasta me ha regalado, te diría, cuadernos, como para empezar a escribirla. Una indirecta. Y tengo también alguna oferta de algunos colegas que me dicen, te ayudo, pero ya llegará. Yo lo que tengo, sí, cuando empezamos a charlar, pila de anécdotas, ¿viste? Me encanta eso. Todo esto suma anécdotas. ¿Tenés alguien que te haya dicho, che, esto no va a funcionar, están locos con la soja en los 90? O antes, inclusive, porque lo lográs desde los 70, dijiste. Que te acuerdes, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, quien me dijo, dedicate a otra cosa. Mandamos este besito. No. ¿Nadie te dijo eso? No. No en la cara, al menos. Probablemente, viste, pueden haber opinado un montón de cosas, locos. Pero la verdad que fue, viste, mira, yo tuve la posibilidad de muy joven de participar en la Fundación Campomar, de un grupo que, ¿sabés quién lideraba? ¿Quién? Leloir, el premio Nobel. Mirá. Era una relación de la ciencia que quería tener con el sector agroproductivo, ¿no? Parque Centenario, donde está la Campomar. Y yo representaba, aparte de la asociación de semilleros, junto con otra persona, yo era muy joven, evidentemente, y él dijo una frase que la tengo en la cabeza: las cosas cuando son, si no son. Lo dijo un premio Nobel, ¿viste? Y yo creo que la podría decir mi tía en Tejedor, pero la dijo un premio Nobel. Claro. Y vos sabés que yo siempre, a veces lo digo para varias cosas, y entre esas cosas también, o sea, cuando tenía que ser, fue. No sé, por decirlo de otra manera, ¿no? Es que sí. No, teníamos todas las posibilidades. Lo que pasa es que también nos estancamos, ¿viste? O sea, se estancó toda la agricultura argentina. Yo siempre lo digo, yo resisto archivo en eso. Sí. A pesar, no soy un fanático de la soja. ¿Hace cuánto ves el estancamiento? ¿10 años? ¿15? Sí, para otros cultivos fue anterior, probablemente. La soja, obviamente, hace 10 años, del 2016, empezó, digamos, a frenarse y a caer. Y la verdad que, digo estancamiento, ¿sabes por qué? Porque es la agricultura, porque se reemplazó con un hectareaje o un poco más del maíz, obviamente. El otra superficie que creció, el trigo, que estaba defenestrado el trigo en la Argentina. Era inviable, económicamente inviable. Sí, aparte lo producían y no sabían quién vendérselo, vos lo sabés, todo eso. De todo tipo. Así que bueno, todo eso lo que hizo fue modificar un poco el área de siembra total, pero estamos estancados. Lo hemos charlado con colegas, viste, casualmente hace un par de días, con gente de CREA, que opina muy bien, con gente de entidades oficiales. Tenemos un área para crecer todavía. Okay. Sustentablemente, siempre hay que usar esa palabra que está media trillada, ¿no? No, pero sí, aplica. ¿Por qué? Porque cuando hablas de crecer en superficie, se piensa, bueno, de hecho se habla mucho del caso Brasil como un monstruo, y cada vez que aparece el caso Brasil dicen, bueno, fueron mejorando en rendimientos, y aparece la discusión de la propiedad intelectual de las semillas, pero también es verdad que Brasil avanzó mucho en superficie, y acá avanzar en superficie es igual a deforestación en el imaginario colectivo,
De hecho, el avance de la soja y de otros cultivos también sobre Chaco, Santiago del Estero, siempre generó como un cuco. Sí, sí. ¿Vos decís que hay área para sembrar Seguro. y hay que deforestar? No. Sin deforestar, Sí, hay más deforestar. área para sembrar. Sí, tenés Caso un trabajo Formosa. hecho hace muy poco en el área, digamos, del oeste de Buenos Aires. Hay un 15-20% de campos que no se siembran porque no dan los números para un Ahí promedio va. de soja de 2.700 kilos. Porque ahí salís, o sea, cuando haces un margen bruto, Sí. no entrás. Y a eso multiplicalo, y siempre, ya te digo, razonablemente con rotaciones, me refiero. O sea, Sin romper nada. ahora se está hablando, bueno, nuestra asociación colega, ¿no? Que tenemos una relación excelente de siempre, Maizar, Sí. tenía trabajos hace 15 años para llegar a las 10 millones de hectáreas. Y en el último congreso de ellos se planteó el objetivo de llegar a 10 millones de grano, me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿eso no es estancamiento? Sí, claramente, También. claramente. Y bueno, y en soja habíamos llegado a los 60 millones de toneladas, tenemos una capacidad ociosa enorme, tenemos un crushing, digamos, de 70 millones de todo lo que es oleaginosa, donde la parte más importante podría ser la soja, o es la soja también, y sin embargo no seguimos creciendo. Lo de Brasil, te digo, mira, puse mis pies en Brasil en el 81, o sea, trabajé y lo conozco, hemos aportado, la genética argentina aportó una transformación enorme que para escribir otro libro, Realmente. que la contamos las empresas de la Argentina y muchos brasileros se sienten tocados, pero la realidad es que el germoplasma argentino ha penetrado en Brasil. Bueno, de la una soja forma más tremenda. vendida en Brasil es Argentina. Mira, ¿O una no? soja de la empresa mía, Sí. durante 6 años fue la soja más vendida, y hoy de la empresa colega, Claro. básicamente, bueno, yo Sí, minera del toda grupo mi Don vida, y don Mario tiene hoy el podio de la Increíble. soja, pero más que nada de tener la variedad, tal o cual, o las variedades más sembradas, nosotros le hicimos una transformación en la forma de crecimiento de la soja. Ellos no entendieron, colegas que yo respeto enormemente, ¿no? Que todavía viven de 90 y pico de años, no entendieron que había otra forma de acceder primero a producir con variedades indeterminadas, lo que nosotros empezamos a hacer a fines de los 80, ¿está bien? Y no de ciclos cortos que son indeterminadas, sino meterlo en los grupos. O sea, el tema, digamos, de la latitud y la reacción fotoperiódica de la soja, se la puede salvar de dos maneras. O con algunos genes que tuvieron los brasileros, que fueron mutaciones espontáneas, etcétera, como fueron los genes que se llamaban juveniles, Ajá. que permitían, viste, que no se acortara mucho el ciclo cuando te llegás al Ecuador, lo que puede pasar en la Argentina cuando vas al norte. Y nosotros propusimos otra forma, ¿no? Y una forma más eficiente también de producción de soja. Y bueno, ese fue un cambio argentino que lo hicimos cuando fue a mediados de los 2000, 2004, 2005. O sea, le llevó 20 años más que a Argentina entender ese concepto y aplicarlo. Yo lo digo porque lo Y en viví. los últimos 20 años nos Sí, pegaron sí. una Yo pasada respeto por encima. muchísimo, pero digamos, al que le dicen el padre de la soja del Brasil, que compartimos hace poco un panel allá en Campiñas, que gracias a Dios vive y está re piola y re lúcido, digamos. Yo le decía, ¿esta soja es determinada o indeterminada? Y me decía, yo mido la altura, ¿viste? Yo digo, con todo lo que sabe de genética, que es una eminencia, que esto, el otro, y me Sigue dice, con su librito. pero bueno, nosotros, ¿viste? Capaz que la vimos antes, no es que no trabajamos con la tecnología que estaban usando ellos. No, claro. Lo hicimos, lo probamos, lo vimos y vimos que no funcionaba, que bueno, concretamente, bueno, es un ejemplo importante porque hoy se habla mucho que no, que los brasileros... Yo sigo trabajando en Brasil a pesar de tanto tiempo, colaborando con una empresa, y la veo de cerca. Y yo sé que el tema no es, o sea, con la genética no alcanza. Esa frase Ni hablar. La tenemos metida, es la tecnología, es la lluvia. No le falla una cosecha hace 10 años. Bueno, a Estados claro. Unidos le falla. Vos ves las curvas de Brasil de los últimos 20 años y tiene algún pico para abajo, hay que buscarlo con lupa. Estados Unidos tiene varios, por ejemplo. Y nosotros, Ni hablar. muchos. Sí. Entonces, bueno, hay que ver las cosas en su medida, ¿no? Sí, de forma integral, ¿no? Acá, vos sabés, la Asociación Fertilizar, nosotros mismos las encuestas que hacemos Increíble. desde Axoja, viste, se fertiliza solamente el 40% de los cultivos, no se repone. Ahora, ahí todo termina, o sea, todo lo que decís me termina llevando al concepto del que el resto está hinchado de las pelotas de que hablemos, que son las retenciones, porque vos decías, está estancada la soja en Argentina porque hay zonas en las que se podría sembrar, pero no da el número. No da el número
por las retenciones o no da el número igual? Digo, ¿es inevitable no sembrar en esas zonas o sin retenciones? Porque la fertilización también me llega a pensar en eso. Las retenciones, te lo digo en 2 palabras, que lo dice cualquier país del mundo. Estos, viste, que no están entrando en la fase final de la Copa, la Copa del Mundo, son los primeros que vienen y dicen, quieren hacer soja en algún momento, y dicen, ¿cómo hacen para seguir produciendo soja? Eso me lo han dicho a mí en eventos internacionales, cuando vos comentás cómo es la Argentina. Increíble. Yo la que hablas de última las vez que cosas tuve que positivas. hablar en el mundo de las retenciones me costó tanto que lo entendieran los colegas, fue... A mí, en la conferencia, la conferencia mundial del 2023 en Viena, yo terminé de hacer el informe de la Argentina, que obviamente la mayoría de cosas las puse positivas, ¿no? Obvio, Hay que vender el país, obviamente, pero tenés que hablar de la realidad también esa, ¿no? Y cuando hablas de esa realidad, terminé y me aparecieron 4 o 5 países porque los demás ya nos conocen, entonces no va a venir de Estados Unidos, el de Brasil, que ya la sabe, porque es un factor de competitividad que ellos están tranquilitos, digamos. Sí. Me dijeron, ¿cómo hacen para seguir produciendo soja? Y sí, es un tema. Para nosotros en la cadena sigue siendo la prioridad número 1, ¿está bien? En defensa, digamos, de la cadena. Después hay increíble, hace 20 años que hablamos de lo mismo. Parece increíble. Y tomo esto que decís, porque flaco favor se le hizo, lo miramos con admiración. Flaco favor le hemos hecho con 20 años, ya son más de 20, de retenciones a Brasil para ese crecimiento, a Estados Unidos también. Digo, ellos efectivamente están, como vos decís, tranquilitos con que Argentina siga pagando retenciones. ¿Te acordás el año pasado cuando entre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que generó acá como una psicosis colectiva, las elecciones que ganó Kicillof en provincia de Buenos Aires y las nacionales que termina ganando el oficialismo, en el medio Argentina necesitaba dólares y sale con este juego de, bueno, por un mes o hasta que se llegue a 7.000 millones de dólares, bajamos a 0 las retenciones a la soja. El primero que puso el grito en el cielo fue Scott Bessent, que estaba preparando los 20.000 millones de dólares para darle a Argentina, porque se le revelaron... Se le revelaron todos los farmers norteamericanos diciendo, pará, flaco, ¿cómo Argentina de repente no tiene retenciones? ¡Qué garrón! Son los que más disfrutan de las retenciones en Argentina. Mira, vos te acordás que fue justo 24 horas antes de empezar nuestro seminario del año pasado. Sí, hermoso. Yo tenía escrito ya un discurso que no cambié mucho después, que hizo que autoridades nacionales vinieran a Rosario, que les ordenaron venir a explicarle al sector que se reunía el otro día, el tema. Y la primera ficha que me cayó, más allá de los colegas tuyos que llamaban para preguntar, yo qué sé, por eso me enteré, 8:01 de la mañana, recuerdo, fue así, porque venía manejando tranquilo, subiendo la autopista para ir a Rosario. Y lo primero que pensé, y nuestros colegas de Estados Unidos, la American Soybean Association, chochísimos, y chochísimos, quejándose también, ¿no? Sí, obviamente. Sí, vos sabés que con Estados Unidos somos hermanos en un montón de cosas, y en otras competimos fuerte. Uh-huh. Todos estos temas de las trabas con Europa y todo eso, ellos se la cocinan solo, y nosotros y los brasileños tenemos que andar remando. Vos lo sabés que estas cosas pasan, pero bueno, los respetamos y tenemos interacción, y hay muchas cosas comunes que salimos a defender frente al mundo, eso sí, también, te tengo que decir. Voy a buscar mi cuota de optimismo. Dale, sí. Porque estoy en el Mundial y además me agarra especialmente optimista. ¿Qué tiene Argentina que no tiene ningún otro país del mundo para crecer? Digo, ¿cómo rompemos el estancamiento? ¿De qué depende? Acá va a jugar muchísimo, esta es la palabra que ustedes aman igual, los agrónomos, depende. Pero... acá van a jugar las retenciones fuerte, pero ¿qué podemos hacer para salir de ese estancamiento? ¿Dónde está el desafío? Porque como vos decís, lo dijo Idígoras hace un par de años, y yo me acuerdo que Longobardi me preguntaba en la radio como, ¿cómo que Argentina es un jubilado de la agricultura? Tuvo un título alarmante, yo le decía a los chicos que buscaran la nota más temprano porque él hace un tiempo dijo eso, Argentina es un jubilado de la agricultura, la soja va camino a desaparecer. Aprovechando para llamar la atención porque la industria argentina montó una industria alrededor de lo que se esperaba que fuese la soja y después terminó todo estancado y hoy esa industria tiene capacidad ociosa, le compra soja a Paraguay, teniendo todo para, como vos decís, ahí está el título de Gustavo, como vos decís, crecer aún en superficie sin tener que deforestar nada. Lapidario diagnóstico del presidente de la Cámara Aceitera. Argentina va al fracaso total de la industria y la desaparición de la soja. ¿Cómo hacemos que la soja no desaparezca en este contexto? No va a desaparecer, no va a desaparecer. Cállate, Gustavo. Mira, te digo, Europa, que no quiere la soja, está invirtiendo en todo lo que sea el proyecto leguminosas, que no necesita fertilización nitrogenada, porque ellos el 90% de lo que producen son cereales. Sí. Están invirtiendo 2.000 millones de dólares para subsidiar empresas de fitomejoramiento, empresas de tecnología, etcétera, etcétera, para promocionar las oleaginosas.
básicamente, las leguminosas, básicamente la soja, que tienen 2 millones de hectáreas nada más. Claro. Yo vi los esfuerzos. Mira, en Europa es increíble, 25 programas de mejoramiento genético de soja. Y yo le pregunto, ¿de dónde sale? ¿Viste? Porque no les alcanzan las bolsas, aunque tengan el 100%, digamos, de reconocimiento. Y subsidio. ¿Está bien? O sea, porque por una razón determinada. La soja va a sigue siendo la insustituible proteína vegetal que se transforma en proteína animal. O sea, el mundo no va a dejar de necesitar soja. Y la Argentina, como alternativa de rotaciones, ese tipo de cosas, lo mismo. Fíjate que las que han aparecido, más allá de girasol, obviamente, pero las oleaginosas que están entrando ahora, bienvenidas, son las de invierno, ¿no? Camelina, perdón. Sí. Colza, carinata, que van a movilizar bastante, esperemos. Hubo esfuerzos en los 90 para introducir cultivos como la canola, etcétera, que no funcionaron, pero el mundo la siguió consumiendo y todo eso. Pero no, la soja, Gustavo creo que lo que quiso mover un poco el avispero. Lo logró. Lo logró. Algunos le pegaron fuerte, yo lo entendí porque lo conozco. Tiene un sentido, me parece. No, seguro. Pero bueno, no, yo creo que no va a pasar. Y para dejar de cosechar 50 millones, ¿qué hacemos? No, va a crecer pronto. ¿Sí? Sí, va a crecer toda la agricultura argentina, porque yo creo que el esfuerzo, primero el de los productores, la industria está preparada para eso. Tenemos que agregar valor en el país, lo vienen diciendo todos los gobiernos, lo venimos diciendo nosotros. El maíz, el 80% se exporta como grano. La soja, por lo menos, tiene el 80% de exportado después de un valor agregado importante que tenemos. Y lo que vos decís de la industria, está preparada para recibir mucho más y para invertir. Hace 15 años que no se invierte casi nada, o 10 años, en la industria. Siempre, ojo, la industria siempre fue atrás de la producción. Si vos ves siempre era la producción que crecía y eso atrás, hasta que un día se cruzó, ¿no? Y ahora, están las plantas más grandes, las más eficientes. La buena noticia de la hidrovía de los otros días, por lo menos se hizo la concesión para seguir trabajando donde sale el 80% de la producción argentina. O sea, hay una serie de cosas, tenemos deuda en lo logístico, etcétera, pero no, la soja va a seguir creciendo. Mirá el precio de la carne en el mundo. Increíble. Que es récord, se la pasan hablando hoy, están de ganadores, ¿no? Todo el sector a nivel mundial, ¿no? Las demandas, recién te escuché hablar de Estados Unidos, los países asiáticos, etcétera. El insumo básico de la proteína vegetal es la soja. Así que yo creo que tenemos que prepararnos, en parte está preparada la industria, pero tenemos que prepararnos para crecer. Yo me imagino 23 millones de hectáreas de soja, 12 millones de hectáreas de maíz de grano, 8 millones de hectáreas de trigo. Las podemos hacer. La ayuda del riego. ¿Qué tiene que poner el sector privado para esto, los propios productores, y qué tiene que poner el sector público para que este pronóstico se cumpla? Bueno, los productores tienen que invertir más en tecnología, más allá, digamos, de la situación que hoy comentaste. Retenciones sí, retenciones no, pero hoy tenemos un dólar único, que no era así. Tecnología, fertilizantes, variedades. Las brechas están en todos los cultivos, ahora le están pegando a la soja. Y agarrar ¿cómo se llama? El que estudia las brechas en la FAO, el maíz tiene más brecha. O sea, justifiquemos las cosas como tenemos que justificar, ¿está bien? ¿Entiendes? En el caso de la propiedad intelectual, que aparece un político hablando cosas que ¿por qué no dicen la realidad de lo que está pasando? No lo de la brecha, ¿viste? Porque la brecha la tenemos en trigo desde hace 30 años, la tenemos en maíz, y todo pasa por los insumos que le aplicás. Te banco porque se la agarraron, entiendo esto, corre por cuenta mía, por las dudas, pero se la agarraron desde el Ministerio de Regulación, acá lo tuvimos hace poquito, acá casi al segundo de Sturzenegger, y el discurso del gobierno, inclusive se lo tiraron al presidente en la apertura de sesiones este año, es, la soja en Argentina rinde mucho menos que en otros lugares y se la agarran con la brecha de la soja para usarlo como ejemplo, y en realidad la brecha es de los cultivos, no solo en Argentina tampoco, y requiere de una inversión en tecnología, y tampoco se justifica solo desde la genética. Que lo diga un fitomejorador es mucho mejor que lo diga yo. Yo con esa persona tuve más o menos 1 hora y media hace más o menos 6 o 7 meses. ¿Y? No me acuerdo bien. Con Sturzenegger específicamente. Con el Ministerio de Regulación. Sí. Explicándole más o menos cómo era la cosa desde el lado mío. ¿Cómo no voy a defender yo la propiedad intelectual si la sufrí 50 años? Yo en lo personal, y nuestra empresa y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, basarse en una brecha de ese tipo, como se estaba diciendo, perdemos 4.000 millones de dólares, es un error.
Acá lo que hay que decir es, teníamos 14 programas de mejoramiento genético en Argentina hace 15 años, hoy tenemos 2,5 para ponerle número. ¿Está bien? Pero el esfuerzo que están haciendo esas 2,5 nos está mostrando que la ganancia genética no está tan distante de la que tiene Brasil. Yo trabajo en Brasil, puedo poner la cara por Brasil. ¿Está bien? Por supuesto que hay más inversión, por supuesto que no es el ideal de que tenemos. Acá hay empresas pocas y con una estación experimental a nivel país o 2, la que pueda tener máxima. Sí. ¿Me entendés? O sea, la realidad es que o sea, tenemos que Brasil tiene 300 variedades por año. Ese dato se lo pasé yo a la Bolsa de Comercio de Rosario. Hace ya un año que escribió ese artículo de donde seguramente el gobierno sacó ese dato. ¿Me querés decir cómo en 3 años los productores brasileros pueden interpretar qué variedad sembrar cuando no tienen una red de cultivares como tenemos en la Argentina, la Rexo, que tiene el INTA con ASA? Sí. Para entender cuál es la mejor o cuáles son las mejores, que reciban 300 variedades por 3 en 3 años, ¿no? O sea, que estamos atrás, y sí, teníamos un promedio de 60, 70, hoy estamos en 25, 26, ¿está bien? Estamos todos de acuerdo. Pero las razones fundamentales es explicarle al productor, nosotros en la historia de la soja reaccionamos a una epifitia de cancro del tallo en 2 años, la industria de semillas. Esos son datos. Hoy si nos llega a pasar algo de ese tipo, estamos en pelota. ¿podemos reaccionar? Eso por otro lado. En la mancha ojo de rana, que la genética argentina la frenó en el norte con las primeras variedades transgénicas resistentes a la mancha ojo de rana, te estoy hablando, ¿no?, de cuánto hace, y que después, cuando apareció en la zona pampeana, en 2 años prácticamente las variedades que se empezaron a salir eran de ese tipo. Cuando apareció el nematode del quiste, principal problema a nivel mundial, la industria de semillas fue la primera que se puso a estudiar, y conjunto con el INTA, los mapas de dónde estaban, cuál era la fisiología, generar las primeras variedades resistentes, después no fueron necesarias por una razón particular de la Argentina. O sea, hay cosas que hoy estamos débiles, hoy hay una vulnerabilidad de la genética, eso es lo que está pasando, yo lo veo de mi lado, porque la plata que se invertía en ese momento, hoy capaz que hoy se invierte mucho menos, ¿está bien? Pero yo valoro enormemente los que están haciendo el esfuerzo. Hoy hay variedades. Se ha mostrado este año con condiciones favorables, lo vemos en los reels, amigos, y todo ese tipo de cosas, 7.000 kilos, 7.000. En trigo que pasó lo mismo. O sea, hay un caudal. Ahora, ¿que podemos mejorarlo? Seguramente. Pero tenemos también la mala suerte de que no nos llueve. Este año, gracias a Dios, todo el año, y por lo que viene un poquito más niño más fuerte, dicen. Aunque algunos ya empezaron a decir que de acá a 1 año y medio entramos otra vez en un desierto, digamos. Pero bueno, no, hay que apoyar. Yo la propiedad intelectual se puede imaginar en lo personal, y como cadena de soja siempre lo hemos apoyado. Algunas medidas que se están tomando ahora de control y todo eso estamos apoyándolas, obviamente, y con tecnologías novedosas también. Después hay que ver las metodologías, cómo se implementan, etcétera. Ahí nunca los argentinos nos ponemos de acuerdo. ¿Vos sembrás? No, yo nunca produje soja. Nunca produjiste, No, yo trabajo codo a codo, trabajé toda mi vida con productores de todo tipo, de todo tamaño, te podrás imaginar. Nosotros, siempre lo digo yo, nosotros en la empresa nunca tuvimos 1 hectárea comprada para hacer agricultura. Por eso que es uno de los consejitos que yo a veces le di históricamente al INTA, no necesitas tener 3.000 hectáreas en una estación, ¿viste? Pero necesitas tener gente y tener fondos. Te pregunto porque te veo como trabajás hace mucho tiempo con productores, entendés perfecto como la doble postura que hay, el doble lado del escritorio, esta idea de, bueno, hasta dónde el uso propio y el debate que se da. Yo creo que hasta los productores están subidísimos a la idea de que hay que reconocer la propiedad intelectual. Esta semana lo hablaba con mi viejo, que obviamente que putea por los costos, es productor en tejedor, putea por los costos, y todo es un nuevo costo, y cada cosa que parezca un nuevo costo será un problema, será un dolor de cabeza. Sin embargo, el que quiera acceder a tecnología nueva ya entendió que necesita reconocer la propiedad intelectual. Ahora, los debates que se dan en el medio son los que está tratando de mediar el gobierno nacional. ¿Está encaminada esa discusión? ¿Sentís que vamos bien? ¿Nos podemos quedar muchos meses más debatiendo si eso no es UPOV 91? Yo creo que el gobierno tomó las riendas de esto, sí, como se ha tomado en otro momento, 2012, 2016, 18, claro. La Comisión de Agricultura, sí. Hubo dictamen, etcétera.
Yo creo que esa es la parte positiva. Por el otro lado, la mesa de enlace la tenemos en la cadena, o sea que tenemos relaciones personales y relaciones funcionales, digamos, con las cadenas, perdón, con los gremios, ¿no? Ujú. Todo el mundo, como vos acabás de decir, cree que hay que pagar por la tecnología. Hay formas, digamos, de implementarlo. Algunos opinan de con la ley vieja reformada, como tiene Brasil, otra vez. Y después hay otra cosa. A veces estamos mirando ley de semillas, pero bueno, está el tema patentes. Brasil basa el cobro de las regalías por las patentes. Eso es lo central. Y en ese sentido creo que esto que se ha cambiado en las últimas semanas, últimos días, Sí. A nivel de cortar lo que era ese grupo que se había formado por una resolución que daba directivas respecto a lo que era patentable o no patentable. Correcto. ¿Cómo no vas a patentar un evento biotecnológico? Pero hasta la gente, cuando fue una famosa ley, una discusión en el Congreso de promoción de la biotecnología o algo así, yo fui uno de los que charlé con los legisladores en ese momento, la misma gente del CONICET decía que había que patentar, no lo decían las multinacionales. O sea, y creo que es parte, digamos, del desarrollo argentino. Hoy China tiene 3 veces más patentes que las que tiene Estados Unidos, por decir algo así, ¿no? Cada año. Y además en algún punto me parece que ahí jugaba otra vez el factor ideológico. Digo, esta normativa que desregularon la semana pasada era el último mandato de Cristina Kirchner. Creo que sí jugó mucho ahí eso, porque si no, la biotecnología en otros rubros, en farma y en otros rubros, las patentes se reconocen. Jugó mucho que el agro sea un sector mirado por Mira, Europa tuvo ahora, bueno, pasa todo al INPI. Europa tomó una resolución hace poco que dentro de lo que es el sistema patentario europeo hizo como una salvedad para lo que es la parte biotecnológica que tenga que ver con el sector agropecuario y preservó excepciones, como está primero la excepción del fitomejorador y por el otro lado el tema del uso propio con una visión UPO 91, ¿está bien? O sea, donde es facultativo o ese tipo de cosas. Y bueno, hoy el INPI tendrá que tener gente seguramente experta de entidades oficiales, privadas, lo que sea, que los asesore respecto de lo que es patentable o no patentable. Lo que vemos muy bien dentro de eso es que está claro de que no se puede patentar organismos vivos. Sabés que en Estados Unidos se patentan. Sí. Eso me parece una decisión interesante, política y bueno, que preserva lo que la mayoría del mundo razona que es lo que hay que hacer. Pero bueno, un evento biotecnológico es fundamental porque es lo que te incentiva a la inversión, ¿no? Después, bueno, de qué manera se pone en práctica, realidades distintas de los países. Sabés que el tema retenciones sale todos los días. Lógico, y es imposible que no salga. Yo creo que, bueno, que están caminando. Bien. Hay una mesa donde están sentados. Fe. Sí, siempre le puse fe. Recito archivo de este tipo también, te digo, ¿no? Como que este año se va a solucionar y todo ese tipo de cosas. Pero ojalá, yo creo que el productor sabe que aplicando tecnología es un beneficio para él porque hay mayor rendimiento. El tema que tiene limitantes o tiene a lo mejor preconceptos o tiene... que las opiniones a veces están divididas, siguen divididas, pero yo creo que como se dice, en cualquier negociación es bueno cuando cada uno sale como que perdió algo, ¿no? Entonces, me parece que ojalá este esfuerzo, lo que también estamos nosotros con las cadenas, sabés que participamos del Consejo Ejecutivo de Barbechando, trabajamos con los legisladores, educándolos. Hoy hay una movida mucho más, te diría, sostenible de la que fue en el 2016-2018. Qué bien. Donde hay muchos más legisladores que están entendiendo de qué se trata esto, ¿está bien? Okay. Así que bienvenida a la discusión y ojalá se resuelva pronto. Después si es la ley vieja, la ley nueva, perdón, la 74 o 91, perdón, sí. o la 91 es otro tema y bueno, obviamente la 91 es más moderna, obviamente, aunque está trazada porque en ese momento no teníamos ni los organismos genéticamente modificados en el campo, ni lo que hoy se hace, que la mayoría de edición génica, menos. Tengo 2 preguntas para 6 minutos que me quedan de programa, pero esto que decías recién me hace pensar, la semana pasada yo estuve en un establecimiento donde se está empezando a laburar mucho con la soja no OGM, qué potencial, y ven como mucho potencial, como un mercado en crecimiento, y en especial que Argentina, por todas estas particularidades que tiene el mercado de soja local, podría encontrar ahí un nicho de rentabilidad interesante para los productores. ¿Qué piensa el padre de la soja, que es especialista a esta altura en soja transgénica, de la soja no OGM y del potencial que tenga acá? Hay un mercado,
es un mercado que el problema que tiene, que hoy los precios son uno sobre una bolsa de soja o 10, depende de la necesidad. Hace 3 o 4 años hubo un buen precio, la India mandó su soja a Europa y por primera vez tuvimos que enviarle OGM a la India. Sí. Y por otro lado, los brasileros fluctúan, que tienen contratos firmes para exportar a los países escandinavos, básicamente. Uh-huh. El grupo Maggi básicamente tiene una gran producción. Hay una asociación que promociona, que se llama Soja Libre, que trabaja muy bien promocionándola y todo eso. Y bueno, a veces la rentabilidad está, a veces la rentabilidad no está. Claro. El tema es que a veces no hay pizarra. Yo aliento cualquier tipo de producción, me parece bárbaro, creo que sería bueno frente a un mercado donde el sector semillero fluya y te haya mucho programa de mejoramiento, que se generen esas variedades. El problema que, viste que también el mejoramiento de soja, como se dice, es numbers game, ¿no? Es un tema de números, ¿no? Un juego de números. Entonces, si vos tenés programas chicos, es muy difícil llegar a competir, viste, con las mejores variedades que tienen los eventos biotecnológicos, ¿no? Pero bueno, yo aliento a todo el mundo que haga cosas distintas. Estamos hablando de valor agregado y bueno, esa soja puede servir para muchos temas de valor agregado que te requiere el mundo, porque muchas veces la soja para alimentación tiene que venir libre de OGM. Sí, claro. Pero bueno, que lo vayan viendo, digamos. No es para hacer mucho número, porque hasta ahora el mercado no ha sido muy claro. Nosotros hemos trabajado con lo personal, con empresas americanas que tienen contratos cerrados con Japón, por ejemplo, básicamente para hacer determinados productos, que hemos visitado un puerto de Newport, Virginia, que de ahí sale mucha de la soja no OGM, pero no pasa del 1 o 2% de la producción. Okay. Pero bueno, me parece bien, las especialidades hay que promocionarlas, y bienvenida a las inversiones. Pero bueno, eso un poco, o sea, estoy hablando un poco de vaso lleno y un poco de vaso vacío. Perfecto, pero bueno, clarísimo. tengo que ser sincero frente a tu pregunta. Ni hablar. Quiero preguntarte 2 cosas antes de terminar. Dije que eran 2 antes, eran 3. Una, el INTA, porque lo mencionabas mucho y sé que fue importante en la historia, es importante actualmente, pero fue muy importante esa conexión público-privada a través del INTA con las empresas, con los productores, extendiendo también el conocimiento hacia los productores. ¿Cómo ves la situación actual, todos estos cuestionamientos, esta idea de que está lleno de ñoquis y que hay que sacarlos, digamos, los extremos que aparecen alrededor de la figura del INTA? Yo siempre he sido crítico históricamente de muchas cosas del INTA, pero también un súper entusiasta de valorar el trabajo del INTA, las dos cosas. Ok, ¿y sentís que este camino...? Hoy te dije algo que te deslicé, que tiene que ver también con eso. Para tener una estación experimental no tenés que tener 2.000 hectáreas. 3.000 hectáreas, sí. Tenés que tener un edificio de 8 pisos y un presupuesto, y que los técnicos puedan subirse a una camioneta, tener el gasoil necesario, etcétera, etcétera. Hay un material humano, muchos que son imperdibles y se están perdiendo. Se están yendo, sí. Para nosotros fue una gran preocupación, el INTA es parte de la cadena, que había que hacer algo, seguro. Creo que se tomaron decisiones fuera del área de agricultura, creo, por conocimiento y por que lo he visto y lo he charlado con los funcionarios, que frenaron, no sé, la parte burocrática que tenía el INTA para resolver los temas internos, para hacer planificación, etcétera. Entró como en un freezer durante 1 año y pico, y creo que se hizo demasiado largo todo esto. Y bueno, ¿qué pasó? Que hoy estamos sufriendo la pérdida de valores enormes. Hay estaciones experimentales que se están yendo por decenas. Y bueno, espero que los responsables se hagan cargo y traten de mejorarlo el tema. El INTA es un elemento, es importantísimo, que hay que discutir las agencias de extensión, hay que discutirlas. Capaz que son muchas, no en todos a calzón quitado. Capaz que en todos los lugares no son necesarias, todo bien, pero históricamente el INTA, el problema fue siempre el mismo, no había presupuesto, digamos. Y después, a la medida que el INTA sea fuerte, la interacción público-privada es más fuerte también. O sea, ojo, en Estados Unidos, las estaciones experimentales, gran parte del presupuesto viene del sector privado. Eso es cierto. Ahora tenés que movilizarlo eso. Claro. Pero tenés que presentar una plataforma donde sea atractivo también eso, el trabajo con un horizonte. Sí. Te lo dije en pocas palabras, pero ojalá esto se resuelva lo antes posible. Y muchos de los que se están yendo vuelvan. Sería mi esperanza, porque conozco a muchos que tienen un valor enorme, son jóvenes. Y tampoco la actividad privada tiene tanta demanda de trabajo.
No en este momento y efectivamente, y además son muy valiosos que en el sector público porque ahí defienden intereses mucho más integrales que en el de una sola compañía. Coincido y me encontré con muchos en las últimas semanas o hablé por teléfono con muchos que decís, no se puede estar yendo este figurón del INTA. Vamos a ver qué pasa en adelante. Che, la semana que viene en Rosario. Sí, tenemos el seminario el martes. Sí. El seminario que le pusimos el lema Caminemos Juntos hacia el Congreso Mundial, que se hace en el año que viene. Ok. Y bueno, tenemos como es nuestra forma, cada sector de la cadena, los 6 grandes sectores, tiene su área, la parte científica técnica, la parte de la producción, que vamos a tener la mesa de enlace, coordinada por Ángeles Naveira, moderada, perdón. Tenemos una mesa también, digamos, de la exportación, con los CEOs de las principales agroexportadoras. Tenemos una mesa con las principales empresas de mercados. Tenemos todo el análisis de la logística, ¿no? Desde el punto de vista del camino rural hasta la hidrovía. Sí. Bueno, y otras cosas más. Y bueno, pensamos también hemos organizado 2 conferencias plenarias de 2 eminencias que vienen, una de Canadá, la otra de Brasil, que uno es el presidente del Comité Continuo de la Conferencia Mundial de Soja, el Mundial de la Soja, y el otro es el que es el brasilero, o sea, uno de Canadá, el otro de Brasil, que van a dar 2 conferencias sobre lo que hoy hablamos al principio, ¿no? Todo el tema de mejoramiento genético, biotecnología. Estamos invitando a las distintas facultades. Qué lindo. Es abierto, ¿no? Es abierto, sí, se pueden inscribir en la web, en seminarioaxoja.org.ar. Excelente. Así que bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario el martes que viene de 9 a 18:30. Bueno, nos vemos por ahí, me parece. Bueno, te agradecería. Un placer que hayas hayas invitados. venido. Gracias por la invitación, por muy favor. Lindo. Gracias a vos por haber venido. Rodolfo Rossi. En el chat están diciendo bravo por la entrevista, nos abre la mente estas cosas. Decían gracias por sus enseñanzas, Rossi, excelente invitado. Gracias al chat también por interactuar. Gracias de vuelta, Rodolfo, por venirte. Gracias, Sara. Gracias, Carola. Un placer, como Se siempre. Nos terminó el programa. Se nos terminó rápido. Gracias a todo el equipo, a Joaco y Nico en la puesta técnica de AgroLinks, a Rocío Camaño en las redes sociales de @AgroLink. Ok, no se olviden de ir a ver el episodio nuevo en el canal de YouTube de AgroLink. Dios, todos se llaman parecido. De AgroLink en nuestro canal de YouTube subimos un episodio nuevo de Un Momento con la historia del grito de Alcorta, que se cumple hoy en el aniversario de la creación de la Federación Agraria en Argentina, así que vayan a verlo. Crisanto Gauna, nuestro productor, hoy vestido de abogado porque se va a cursar televisión al ISER. Qué equipo. Hasta el jueves que viene. Chau.